Bien, muchachos, aquí estamos de regreso. Entonces veíamos lo siguiente, que si tenemos dos placas paralelas y la carga que quitamos a una de ellas se la traspasamos a la otra placa, pues vamos a tener la misma carga en una placa que en la otra, excepto que son cargas de signo contrario. Entonces, si planteamos, si imaginamos una superficie cerrada de Gauss tal como la que está en la figura, pues entonces la carga que va a englobar esa superficie gaussiana pues es cero, ¿sí? Y entonces, si esa carga que es cero, entonces como ds no puede ser cero, la integral de ds, lo único que puede ser cero es el campo. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que el campo es igual a cero, ¿sí? O sea, el campo en esta parte o el campo en esta parte, ¿sí? Ese no puede existir, ¿sí? Entonces, fuera, fuera del volumen encerrado por las dos placas, ¿sí? Adentro en este volumen encerrado por las dos placas hay un campo. Claramente hay un campo que va de la parte positiva a la parte negativa. Entonces habría un campo aquí, ¿sí? Pero fuera no hay campo. Entonces el campo se reduciría a esto. Es como un sándwich de campo, ¿sí? Pero afuera no hay nada. Entonces, pues es algo interesante que podamos ya hablar ahora de campos confinados, ¿sí? Campos confinados, campos que solamente existen en un determinado volumen. Entonces ya vamos haciendo un análisis más sofisticado del comportamiento del campo. Ya vimos que hay campos que dependen de como 1 entre r cuadrada, ya vimos que hay campos que dependen como 1 entre r, que es el campo de un tubo o una barra cilíndrica, ¿sí? Ese campo depende como 1 entre r, pero ahora el campo de las placas es constante. A una sola placa el campo es constante, arriba y abajo. Pero si ahora ponemos dos placas con cargas opuestas, pero de la misma magnitud, pues la que hacemos es encerrar el campo, ¿sí? Bueno, eso también tiene muchísimas aplicaciones para hacer ciertos experimentos sobre el comportamiento de las moléculas cargadas o de las partículas nucleares cargadas, ¿no? Sí. Bueno, ok. A ver, ¿hay alguna pregunta? Bueno, vamos ahora a seguir analizando otro tipo de campos, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un anillo cargado, ¿sí? Este es un anillo cargado. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Se ve así como un elipsoide porque lo estamos viendo de ladito, ¿no? Pero bueno, el chiste es imaginarnos que es un anillo y en su superficie, en esta superficie trazamos un eje perpendicular
que vaya así. Entonces, el anillo globalmente tiene una carga Q, pero si el anillo es de metal, pues esta carga Q se va a distribuir a lo largo de todo su perímetro. Y entonces el problema va a ser este. En un punto P, que es el que está señalado ahí, vamos a medir el campo producido por la carga dispersa en todo el perímetro del anillo. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujillo. Esta distancia va a ser X, de aquí hasta el centro del anillo. Y el anillo va a tener un radio R. Y vamos a calcular el campo en el punto P. A esta distancia vamos a llamarle R. ¿Sí? Bueno. Entonces, si la carga Q está dispersa por todo el perímetro, si nos fijamos en una diferencial del perímetro, ¿sí? ¿Cuánta carga va a tener ese diferencial? Si es un diferencial, pues estamos hablando de una superficie muy pequeña. Entonces, ¿cuánto va a ser, cuánta carga va a tener ese diferencial? ¿Una diferencial de carga? Una diferencial de carga, justamente porque las diferenciales son infinitamente pequeñas, ¿no? Bueno, que entonces estamos hablando de un pedacito de superficie y entonces va a tener una diferencial de carga. Ok, entonces esa diferencial de carga va a producir en este punto una diferencial de campo, ¿sí? Voy a exagerar el campo que está produciendo, solamente para que se pueda visualizar. Evidentemente que en la realidad esto no puede ser una diferencial de campo, porque la diferencial de campo sería muy pequeñita, ¿no? Pero bueno, aquí es solamente para ilustrar el procedimiento. Bueno, ahora vamos a llamar a esto, vamos a llamar el ángulo alfa, ¿sí? Por lo tanto, vamos a descomponer a esta diferencial de campo. Esta es una diferencial de campo producido por esta diferencial de carga. Bueno, entonces como vemos, este campo tiene una componente perpendicular al eje X y otra componente paralela al eje X, ¿sí? Ahora, vamos a pensar en otro diferencial de carga, digo de superficie, que está en el extremo opuesto, pues nos va a producir un campo así. Un campo así. ¿Qué es lo que observamos? A ver, ustedes díganme, ¿qué observamos con respecto a sus componentes? Va a tener aquí una... Sus, Sí, sí, sus componentes sobre el plano en el que está el anillo son de igual magnitud y signos opuestos. ajá, Entonces podríamos decir que se cancelan y claro, únicamente tendremos que considerar sus componentes sobre la distancia que une, bueno, sobre la distancia X. sobre la distancia X, ok. Bueno, entonces nos va... eh, vamos a ver, voy a hacer aquí otro dibujito. Así tenemos el DE, ¿sí? Nos importa solamente esta componente. Entonces sería esta componente, ¿a qué sería? Esta DEX
sería igual a qué? ¿Cómo está cuesta de x? A DE por el coseno de alfa. Ok, pero vamos a ver, es este ángulo, ¿sí? O lo mismo también es este ángulo. Este ángulo a qué es igual es igual a alfa. Vamos a tener más bien aquí otro ángulo beta, ¿sí? Y ese ángulo beta va a ser igual a este ángulo de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sería la de x? Fíjense, este ángulo también es igual a este ángulo y también es igual a beta. Entonces, ¿qué sería? ¿Sería de x coseno de alfa? Digo, de e coseno de alfa. No, sería el de beta. ¿Cuánto sería igual a qué? Dx sería igual a de por el coseno de beta, ¿no? A ver, vean, Sí, sí. coseno de beta. Bueno, ahora el coseno de beta, ¿qué sería igual? Fijándonos en el triángulo semejante a este grande. Coseno de beta, ¿qué sería igual? Aquí tenemos beta. ¿Cuál sería su coseno? No logro distinguir si es una R minúscula. Sí, esta de aquí es una R minúscula. Ah, sí, R minúscula sobre X. Al No, X sobre R minúscula, disculpe. Ok, entonces coseno de Ajá. beta va a ser igual a X sobre R minúscula. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces vamos a ver. Tendríamos que, por de pronto, hay que sacar la de La DE, para ser breve, vamos a ponerle que es una constante K por la diferencial de carga. Estoy hablando de esta carga entre R cuadrada. ¿Sí? Pero por el coseno de beta. Por el coseno de beta. Para que sea nada más la de X. Uh-huh. Y entonces esta de X sería igual a la constante K BQ entre R cuadrada por el coseno de beta que sería X entre R. ¿Sí? Bueno, esto nos da que es la constante K dq x entre r al cubo. Uh-huh. Pero ahora, ¿cuál es el valor de r? R cuadrada que es igual. A ver, vean el dibujo. R cuadrada es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces R cuadrada que es igual. A la distancia X a la distancia X al cuadrado más el radio del anillo al cuadrado. Exactamente. X cuadrada más R cuadrada. ¿Sí? Y por lo tanto la R pues es la raíz de X cuadrada más R cuadrada. Y la raíz la indicamos como un medio. ¿Sí? Un medio de eso. Por lo tanto, R cúbica, ¿qué va a ser igual? Este es R cuadrada multiplicada por R, ¿qué nos daría X cuadrada más R cuadrada multiplicado por esta? R cúbica, ¿qué sería igual? X cuadrada más R cuadrada elevado a la 3 medios. X cuadrada, pero aquí es X cuadrada más R cuadrada aquí, ¿no? Perdón. Ajá, sí. X cuadrada más R cuadrada elevada a la 3 medios. Bueno, entonces ya tenemos finalmente que
La dx es igual a la constante k tq por x entre r cúbica, que sería x cuadrada más r cuadrada elevada a la 3 medios. Bueno, y ahora finalmente, ¿cuál sería la EX? Pues la EX sería la integral de X, ¿no? Entonces, ¿qué nos daría la X? A lo largo del perímetro. ¿Sí? ¿A qué sería igual esto? Fíjense lo que tenemos. Hemos fijado la distancia del centro a este punto. Entonces, X es constante. R es constante. La R mayúscula es constante. ¿Qué es lo único que podemos integrar? El diferencial de carga. La diferencial de carga, exactamente. Entonces, el campo sería ya globalmente igual a la constante K por X por Q, que es la integral de la diferencial de carga, entre X cuadrada más R cuadrada a la 3 medios. ¿Sí? Ya tendríamos ahí el campo. Solamente habría una componente a lo largo de X, porque las componentes Y se eliminan. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Según esto, ¿cuánto valdría el campo en el centro del anillo? ¿Cuánto valdría a ver, piénsenlo intuitivamente. ¿Cero? ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Cero? Cero. Porque tenemos así, vamos a ver de frente el anillo. ¿Sí? De frente el anillo, ¿sí? Pues aquí hay esta diferencial de carga produce un campo para acá, pero este diferencial de carga produce otro campo para acá. Y eso pasa con todos los puntos. Entonces en el centro el campo se anula. Bueno, y en efecto, la EX, pues como es K por X por Q, con X igual a 0, pues así sería 0. Entonces, si X igual a 0, entonces EX igual a 0. Ok, ahora, si nos vamos muy lejos del anillo, de tal forma que X sea mucho mayor que R, ¿qué podemos hacer con esta fórmula matemática? ¿Qué podemos eliminar o simplificar? X cuadrada mucho mayor que R cuadrada. Entonces, ¿a qué se reduce esto bajo esa aproximación? A ver, X cuadrada mucho mayor que R cuadrada. Entonces, ¿a qué se reduce este paréntesis? Únicamente a x cuadrada. Ok, X cuadrada a la 3 medios. ¿Que nos daría cuánto? X al cubo. X al cubo. ¿Sí? Entonces, en este caso sería X cuadrada a la 3 medios. Nos daría simplemente X al cubo. Pero aquí hay una X arriba, ¿no? Entonces se reduciría a X igual a la constante K por Q entre X cuadrada. ¿Sí? ¿Está claro? Y entonces, ¿a qué se parece este campo? O sea, Al producido por una partícula, bueno, por una carga puntual, ¿no? por una carga puntual, sí, porque desde muy lejos este anillo se vería como un punto, ¿no? Como un punto cargado, aunque en realidad es un anillo, pero desde muy lejos pues se asemeja a una sola carga, ¿no? Y entonces está bien todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, conclusión, en el centro
el campo es 0, y conforme nos vamos alejando, el campo va convirtiéndose de esto al cubo a la 3 medios a esto, ¿sí? Ok. Entonces, pues cualitativamente es correcto el resultado. Ujú. Bueno, también este tipo de arreglo tiene alguna utilidad experimental, ya lo veremos más adelante. ¿Para qué puede servir ese tipo de arreglo? Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna duda o ya quedó claro? A ver, con toda confianza. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Por el momento no, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Cómo se pronuncia? ¿Yehu o Jehu o cómo te pronuncia? Se pronuncia Geu, como si deletreara la G y la Jehu, U. Jehu Geu. Martínez. Muy bien, Jehu Martínez. Bueno, ahora vamos a analizar otro tipo de campo, eh, otro tipo de situación física que es muy interesante. Tenemos aquí, esto se llama un dipolo. Dipolo eléctrico, ¿sí? Bueno, entonces un dipolo eléctrico. Vamos a tener una carga negativa, menos Q, ¿sí? Y aquí una carga positiva, más Q, ¿sí? Y vamos a analizar el campo de este arreglo a una distancia X. Ujú. Entonces hacemos lo mismo que antes, trazamos una recta de aquí a este punto y trazamos una recta de aquí a este punto. Entonces, el campo de esta carga en este punto, vamos a llamarle esta distancia A y esta distancia A, ¿sí? El campo en este punto, ¿cómo va a ser? Fíjense, es el campo producido por esta carga. Entonces, ¿cómo va a ser el campo? Pues va a ser una flechita que apunte hacia abajo, ¿sí? Ese va a ser el campo producido por esta carga. ¿Y el campo por esta carga cómo va a ser? ¿Hacia dónde va a apuntar? Hacia la carga negativa. Hacia la carga negativa. Entonces lo vamos a poner así. Más que aquí el dibujo me salió medio mal, pero bueno. ¿Sí? Vamos a recortar un poquito este. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos básicamente dos campos así. Entonces en este caso, ¿cuáles son los componentes? Si esto es X y esto es Y, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Qué campos se van a anular y qué campos se van a sumar? Se van a anular los que están en el eje de la X. En el eje de las X, ok. Entonces vamos a tener este campo, esta contribución de este campo hacia abajo y la contribución de este campo hacia abajo. Entonces vamos a tener como resultado un campo así, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ponerle, entonces nos importan solamente las componentes sobre Y. Entonces vamos a ver, vamos a llamarle a esto el ángulo alfa. A ver, si esto es alfa,
Si esto es alfa, ¿qué va a ser aquí alfa? Vamos a ver, alfa es este lado más este lado. Entonces, ¿qué va a ser alfa aquí? ¿Va a ser este alfa o esto? Tenemos dos ángulos. Este ángulo y este ángulo. ¿Cuál va a ser alfa? El de arriba, ¿no? ¿Este? No, vamos a ver. Este de arriba sería el ángulo opuesto a este ángulo, opuesto por el vértice, ¿no? Entonces no puede ser este ángulo. Sería el de abajo porque los lados que forman el ángulo son, bueno, son perpendiculares, ¿no? No, son paralelos, ¿no? Este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este, ¿no? Ah, Entonces va a bueno, ser sí, sí. este va a ser alfa, ¿sí? Entonces, si nos interesa la componente vertical, pues lo mismo vamos a hacer que x, la que nos importa, y, va a ser igual a que al campo original E. ¿Por qué? Es este campo proyectado en esta dirección. Entonces sería E, ¿qué más? A ver, díganme. Geo, Sería por el coseno de alfa, ¿no? por el coseno de alfa. Ajá. Coseno de alfa. Ahora el coseno de alfa, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el coseno de alfa? Si llamamos a Podría esto R, entonces, ¿a qué sería igual el coseno de alfa? a dividido entre R. A dividido entre R. O lo que es lo mismo a dividido. Ahora la R sería igual a qué? A la raíz cuadrada de qué? De a cuadrada más x cuadrada. De a cuadrada más x cuadrada. Ok. Y entonces ya te vamos a poner y va a ser igual a la constante k por la carga q dividido entre r cuadrada, que sería a cuadrada más x cuadrada por el coseno de alfa por a entre a cuadrada más x cuadrada a la 1/2. Pero esta es solamente la componente de esta carga. La componente de la carga negativa, pues también apunta hacia abajo. Entonces, la Y total, vamos a ponerle una T, sería ¿cuánto? A ver, sería la constante K. ¿Por qué más? A ver, díganme ustedes. Ya sacamos esta componente, pero nos hace falta agregarle esta componente. Entonces, ¿a qué sería igual? A la constante K, ¿por qué? A ver. ¿No hay que agregarle algo aquí? Esta es una IE debido solamente a este campo eléctrico, pero falta agregarle la IE del otro campo eléctrico. Entonces, ¿qué hace falta aquí? ¿Qué factor? Sí, mi compañero Cristian puso en el chat un 2. Un 2 exactamente. Entonces sería 2A por Q entre A cuadrada
más x cuadrada a la que, sería 3 medios. la 3 medios. Bueno, ok. Ahora vamos a definir al momento eléctrico o el dipolo eléctrico como P igual a 2A por Q. Este 2A no es más que, ¿qué sería la distancia? ¿Qué sería 2A? La distancia entre qué y qué. Entre las cargas, ¿no? Entre las cargas, ok. Entonces es muy sencillo, el dipolo es esto. Por lo tanto, el campo eléctrico sobre el eje será igual acá por P entre A cuadrada más X cuadrada a la 3 medios. A 3 medios. Y otra vez nos podemos preguntar lo siguiente. Evidentemente que aquí para X igual a 0 el campo no sería 0, ¿verdad? ¿Sí? No hay forma de que se haga 0 esto. Hacemos 0 y nos queda todo lo demás, ¿no? K por P entre A cuadrada, etcétera, etcétera. Pero otra vez nos hacemos la pregunta, si X mucho mayor que A, entonces ¿a qué se reduce el campo sobre el eje de un dipolo? A ver, ustedes díctenmelo. A la constante K, ¿por qué? Por P Por P, exactamente. sobre, entre paréntesis nos quedaría nada más x cuadrada elevado a 3 medios, que sería x al cubo. X al cubo. Entonces, ya tenemos otro tipo de campo que ahora depende como el inverso de la distancia a la carga, P entre X cúbica. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos que tenemos un campo constante, que es el de la placa, un campo que depende como 1 entre R, que es el del tubo, un campo que depende como 1 entre R cuadrado, que es de una carga puntual o de una esfera, ¿sí? Y ahora tenemos un campo que depende como 1 entre X cúbica, es decir, que es un campo de poco alcance, de bajo alcance, porque decae muy rápidamente, ya que depende del cubo de la distancia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia física de todo esto? Bueno, pues que vamos a pensar, bueno, recuerden esto, el campo para un dipolo es K por P entre X cúbica, ¿sí? Donde P es el producto de la distancia de una carga a otra, ¿sí? Ahora, ¿por qué es la distancia? ¿Por qué es la importancia física de esto? ¿Sí? Bueno, vamos a pensar en la molécula de agua, ¿sí? Bueno, aquí es la fórmula, pero si nos imaginamos cómo está la distribución de los dos átomos de hidrógeno con respecto al átomo de oxígeno, pues vamos a darnos cuenta de esto, que tenemos una molécula de hidrógeno, digo un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Este es un H, este es un H, este es un O, ¿sí? Ahora el hidrógeno, pues es un átomo elemental, tiene un solo electrón, ¿sí? Y entonces como tiene un solo electrón, este electrón se lo cede al oxígeno. Entonces, si tiene un electrón, pues se lo cede al oxígeno y este también se lo cede al oxígeno. Entonces, ¿con qué queda cargado el oxígeno? Recuerden que el hidrógeno tiene una sola carga E, una carga de un electrón. Entonces, ¿con qué carga queda el oxígeno? ¿Cuál sería su carga neta?
2E. 2E. Entonces aquí se queda con un 2E. Y de este lado, ¿qué tendríamos más o menos en el centro de gravedad de estos dos? A este le quitamos un electrón. A este le quitamos un electrón. Entonces, ¿con qué cargas queda esto? Positivo, ¿no? Dos positivos, ¿no? Dos positivos. A una cierta distancia. ¿Sí? Vamos a llamarle D. Entonces, ¿qué es lo que forma naturalmente la molécula de agua? ¿Qué es lo que forma naturalmente la molécula de agua? Un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico. Bueno, ok. Ahora, vamos a hablar rápidamente. Vamos a poner ese dipolo eléctrico así. Aquí están menos 12. Y aquí hay el más 12. Supongamos que lo metemos esto en un campo eléctrico constante. Así. Bueno, que apunte en esta dirección. ¿Qué va a pasar con el campo eléctrico con respecto a este átomo? ¿Qué fuerza va a ejercer este campo eléctrico sobre esta carga? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, Isaías. Hacia la derecha. Hacia la derecha, una fuerza hacia la derecha. Profesor, Sí. preguntan mis compañeros si mañana va a haber laboratorio presencial. Ah, sí, de una vez. Mañana va a haber laboratorio presencial. Nos vemos a las 3 en el laboratorio. Sí. Muy bien, gracias. Gracias por preguntar, se me andaba pasando. Va a ser presencial mañana la clase. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar ¿En qué a... laboratorio, profe? Disculpe. Sí, perdón. ¿En qué laboratorio? Ese laboratorio que está en la planta baja, que es el laboratorio de electricidad. Ese laboratorio que está en la planta baja a la izquierda, entrando al Z a la izquierda. ¿Sí? Ok. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, a ver aquí. Aquí hay una fuerza hacia acá. Por aquí, ¿qué va a pasar con este campo eléctrico y esta carga negativa? ¿Hacia dónde va a ejercer la fuerza? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda.